Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, emitiendo una vez más en este itinerario ya largo de más de 4 años y varios meses, bastantes meses, en que hemos estado intentando llegar a su mente y a su corazón, llegar a la máxima cantidad de oídos posibles, por estos medios que nos ofrecen las llamadas nuevas tecnologías, pero que ya no son tan nuevas, ya llevan bastante tiempo con nosotros y que prometen quedarse, prometen expandir sus características, sus funciones, sus capacidades y su ubicuidad, su capacidad de estar en todas partes. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un programa que pretende, además de transmitirles ideas y sugerencias, tal vez que las puedan utilizar en sus conversaciones, en sus comentarios con otras personas, en fin, en cualquier lado, en un blog en el que puedan escribir, en una poesía que quieran hacer para enviarle a alguien, que les puedan ser útiles en cualquier momento. Hoy me encuentro como en otras veces, en que he podido hacer la entrevista a la doctora Mónica Sánchez, que es también psicoterapeuta. Ella se proclama como una descendiente ideológica de Carl Gustav Jung, o cuando menos que ha bebido mucho en las fuentes del conocimiento que este eminente psiquiatra y terapeuta dio a través de muchos años, a través de sus libros y de muchos testimonios. Y lo primero que hago es saludarla. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio. Muy bien. Gracias por estar un día más con nosotros, utilizando tu tiempo en asistir a esta cita de Radio Nueva Era para ayudarnos a reflexionar sobre cosas que a veces hemos pensado, otras veces no, a veces tenemos una idea, otras veces pues hemos leído o pensado algún comentario y bueno, pues tú nos ayudas a profundizar con tu intuición y tu conocimiento. El tema que tratamos hoy es un tema radical, un tema raíz, que pertenece a la tradición ideológica de muchas culturas, de muchas civilizaciones, y que son las motivaciones básicas o las emociones básicas por las que nos movemos los humanos. Una es el deseo y otra el temor. Hemos titulado este programa El deseo y el temor, y vamos a intentar ver cómo nos afectan, en qué medida estamos condicionados por ellos, por estas emociones, estos sentimientos, estas actitudes a veces también pueden serlo, ¿no? Y vamos a empezar, si te parece, por el temor. ¿Qué es para ti el temor, Mónica, y cómo se produce? Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de miedos, ¿no? Habría que diferenciar entre las fobias pues, que todos conocemos, como puede ser la fobia al agua, cuyo origen a veces es difícil de detectar porque es un miedo inconsciente, que incluso, como habla el doctor psiquiatra Brian Weiss, él indaga mucho, a veces, en ocasiones, cuando no encuentra la causa en la vida actual, pues él indaga en otras vidas pasadas, ¿no? Luego estaría el miedo como sistema de alerta, de protección y de seguridad, que es un miedo sano, necesario. Luego estarían los miedos del alma, las heridas del alma, que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí, ¿no? Del rechazo, de la humillación, injusticia, etc. Y yo creo que esos son
los tres principales miedos, ¿no? Bueno, no sé cuál, yo creo que el que nos interesa un poquito más, pues no sé, profundizar es quizás el miedo, ¿no? Que es cuando un ser humano, el miedo de las heridas del alma, ¿no? Que es un miedo en el que el ser humano vibra en una frecuencia muy bajita, de mucha carencia, de mucha falta de amor y con un niño interior muy, muy, muy dañado, ¿no? Muy herido. Y bueno, el miedo es uno de los obstáculos, yo diría que el obstáculo mayor para la evolución del ser humano, del miedo que estoy hablando, y de hecho también el miedo es una emoción básica que la utilizan mucho los sistemas sociopolíticos para controlar, ¿no? Y para manipular, porque es una fuerza que paraliza, que bloquea, que impide que uno se autorrealice, que se desarrolle, que es además el ser humano cuando de alguna manera se deja invadir por esta emoción, pierde su poder, ¿no? Pierde muchísimo su poder, con lo cual es muy fácil manipularlo y es muy fácil hacer con este ser humano lo que tú quieras, ¿no? Una mente inteligente puede hacer pues un poco lo que quiera, ¿no? Sí, la imagen clásica de cómo se conduce a los pueblos o cómo se conduce a los individuos es la clásica imagen de la persona que va encima de un burro, ¿no? Y va con un palo dándole por detrás y con una zanahoria colocándosela delante de la boca, ¿no? Para que la persiga, ¿no? Y de alguna manera estamos en esa dinámica muchas personas, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene algunas vertientes positivas y otras negativas, ¿no? Pero volviendo al miedo, si vamos a ir por partes para no ser demasiado circulares, el miedo, según tú dices, sería un miedo digamos lógico, racional, instintivo, de protección, y los miedos patológicos, ¿no? Los miedos que tienen que ver con inhibiciones o con faltas de confianza o con una anticipación dramática producida por la imaginación, ¿no? Por ejemplo, poner un ejemplo para no ser demasiado teóricos, pues puede haber miedos, por ejemplo, de una persona que le guste a otra y no se atreva a comunicarlo, a iniciar una relación, o puede haber un anhelo de mejorar en un trabajo o aspirar a un trabajo mejor y no atreverse a hacerlo, o sea que le ocurre a muchas personas, ¿no? En la Tierra, ¿no? Cuántas personas se conforman con lo que tienen por miedo a pensar que no van a conseguir aquello que aspiran, ¿no? Uh-huh. Sí, de alguna manera serían que esas personas que sufren de lo que acabas de contar serían personas que cuentan con unas creencias en el inconscientes que han sido inoculadas por parte del exterior a través del miedo, ¿no? Entonces, si tus padres desde niño te han estado diciendo cuidado con no sé qué, cuidado con hablar con extraños, cuidado con las mujeres que son todas unas manipuladoras, entonces ahí te están inoculando ya, ¿no? Una dosis de miedo. Entonces va a depender un poco del poder que tú le des, ¿no? Yo siempre digo que el miedo no existe realmente. El miedo es una energía, es una vibración, es una baja vibración. Como es ausencia de amor, diríamos que es pues en la otra polaridad, ¿no? Podemos estar vibrando en una vibración muy elevada, que sería el amor, o muy bajita, que sería el miedo. Con lo cual estamos hablando de energías. El miedo no existe, es el poder que tú le des a eso. Entonces, cuando tú estás desposeído de poder,
y por supuesto, cuanto menos te quieras, y también la ignorancia forma parte de desposeerte, porque cuando uno es ignorante, carece de conocimiento, de información, pues cede más el poder fuera, ¿no? Y en realidad eso es una energía que le estás dando un poder, lo estás retroalimentando, y yo a veces a los pacientes lo que hago con ellos es que les hago visualizarlo, ¿no? Para que no le den tanto poder, que lo visualicen como una bola, por ejemplo, ¿no? Una bola oscura. Eso es el miedo, eso es tu miedo, ¿no? Entonces al verlo, es como que de alguna manera ya le estás quitando poder, ¿no? Ya solo visualizarlo le estás quitando poder. Porque el miedo es algo incierto, algo que no sabes lo que va a pasar, ¿no? A veces es carente de incluso de coherencia y no sé, no tiene una base, ¿no? No tiene una base. Pero si tú le das mucho poder, esa bola se hará más grande. Yo de hecho además trabajo mucho con esa bola, que les digo que la hagan lo más grande posible y que se haga lo más grande posible esa bola. Y una vez que la ven, que la visualizan, es como que dicen, esto es el miedo, este es mi miedo. Entonces es importante porque la gente, los pacientes cuando ven esta bola, es como que se les reduce el nivel de ansiedad, porque lo están viendo, y al fin y al cabo es una energía que están retroalimentando, ¿no? Entonces, una vez que lo ven, lo que tienen que hacerlo es hacer la bola lo más grande posible y abrazarla, ¿no? Y incluso confrontar con ella, ¿no? Decirle, a ver, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué quieres mostrarme, no? De alguna manera se disuelve, ¿no? Se va ese malestar, esa ansiedad. Sí, una cosa es cómo tratar con el miedo, con esa serie de técnicas, una de las que tú has mencionado, ¿no? También está un poco pues la respiración, porque yo creo que hay que partir también de la idea de tomar conciencia de que el miedo es autogenerado, ¿no? O sea, nosotros vemos otro ejemplo, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene una relación y le da miedo decir algo determinado por pensar que puede perder a la otra persona. Ese miedo se lo está imaginando, ¿no? O sea, esa situación de pérdida, esa situación es autogenerado, ¿no? Yo imagino, y no creo que sea de la imaginación, porque yo no creo que los seres humanos son tan... Yo creo que forma parte de dosis de inoculación, de mensajes, de información, de imágenes, que a veces de una manera muy subliminal, ¿no? Se van inoculando, ¿no? En el inconsciente. Y luego de una manera incomprensible, pues, o inconsciente se activa por algo que parece aparentemente que es inofensivo, ¿no? Pero que te activa cosas. Yo creo que estamos inoculados, de dosis de creencias de miedo, para generar miedo, ¿no? Lo que creo que de alguna forma el miedo está motivado lo hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Por la ignorancia, ¿no? O sea, lo desconocido produce miedo, la falta de experiencia produce miedo, la falta es distinto conocer el terreno, por ejemplo, porque tenemos un mapa o porque lo podemos ver por Google, cómo es un sitio y ya vamos sabiendo lo que nos vamos a encontrar. A la oscuridad clásicamente produce miedo, ¿no? La gente siente miedo cuando es de noche, ¿no? Y no tendría por qué, porque simplemente lo que hay es ausencia de luz. Sin embargo, es como si la imaginación empezara a desatar ahí todo tipo de monstruos, ¿no?
por otro lado, la falta de confianza en uno mismo y en la vida, ¿no? ¿No? Pues sí, sí, efectivamente. Lo que has dicho tú de la respiración es fundamental, ¿no? Para reciclar esas energías que se van, de alguna manera nos vamos creando nosotros, pero que se van enquistando en nuestro cuerpo o pegándose, y eso a través de la respiración o también a través de trabajo energético, ¿no? Se puede ayudar también a liberar ese miedo, ¿no? Hay un caso muy particular de miedo, yo lo cuento aquí como curiosidad más que otra cosa, ¿no? Que es el hubris, que decían los griegos, ¿no? Que es el temor a lo supremo, ¿no? Que es que es el miedo que tenían los místicos, que a pesar de seguir pues disciplinas ascéticas y en fin de austeridades y todo tipo de trabajos espirituales para conseguir el contacto con lo divino, el contacto espiritual, al mismo tiempo le tenían miedo, ¿no? Y es que muchas veces se mezclan el deseo y el temor, ¿no? Es también como la atracción sexual, ¿no? En la atracción sexual hay una atracción y al mismo tiempo hay un miedo, ¿no? Cuando menos en el inicio, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y a veces ese miedo o te puede paralizar y no avanzar, o incluso puede generarte, como se dice la palabra, morbo, ¿no? O curiosidad, o ese riesgo, ¿no? Suma a veces, claro, porque de alguna manera ese riesgo a eso desconocido, pero que a la vez es atractivo, pues genera liberación de adrenalina, con lo cual uno parece como que está más vivo y más valiente. Entonces, hay personas que ya te digo, se les da por ir a la acción y decir, allá voy, ¿no? Esto no puedo frenarlo, ¿no? O a otras personas les paraliza. Por eso es muy importante que ese deseo sea un deseo. Es importante diferenciar el deseo del ego y el deseo del alma, ¿no? El deseo del ego, aunque cuando va acompañado de miedo, por miedo a algo, ¿no? Por supuesto, pero cuando es deseo del ego yo diría que deseo del ego más miedo, paralización, ¿no? De alguna manera, no actuación, podría ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio, deseo del alma más miedo, riesgo, hay que ir hacia adelante. Una reflexión mía que eso que puede ser interesante, no lo sé. Sí, también yo creo que el miedo depende mucho de la importancia que le demos a las cosas, ¿no? Cuanta más importancia le damos, más miedo nos produce, ¿no? Es como no sé qué ejemplo poner, pero que si no nos da miedo bajar a tomar un café en la cafetería, ¿no? Pero sin embargo actuar frente a 100.000 personas, pues el que no está acostumbrado a hacerlo le da pánico, ¿no? Que es otro de los miedos que también son están muy generalizados, ¿no? Yo creo que un miedo atávico al aprecio del grupo, ¿no? Necesitamos sentir que estamos integrados en la manada, ¿no? Que la manada nos apoya, nos quiere, y la valoración del grupo es como muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego también hay un miedo que es el inconsciente colectivo, ¿no? El miedo que afecta a todos, ¿no? A la civilización, a las tribus. Hay un miedo que es del inconsciente colectivo y que quizás este es el más
incontrolable. Y eso va a depender mucho de la evolución de la especie humana para sanar ese inconsciente colectivo, ¿no? Ahí tiene que ser un trabajo de la especie humana, es decir, de la civilización, ¿no? O sea, tenemos que evolucionar y crecer para que ese miedo que está ahí poco a poco se vaya disolviendo, porque yo creo que es algo que arrastramos desde muchísimos años, ¿no? El miedo. Y el miedo nos controla. De hecho, existe un miedo del inconsciente colectivo que controla nuestras emociones. Y eso yo creo que es lo más difícil de resolverlo. Yo diría que lo más complicado de todos los miedos que he hablado, este es el que más me preocuparía. ¿Pero a qué te refieres con el miedo del inconsciente colectivo? Pues que de alguna manera en este planeta Tierra existe la dualidad, como todos sabemos, y es un planeta de una biblioteca viviente de experiencia, de libre elección, y de alguna manera aquí lo quiero explicar de una manera sencilla, pero me es complicado porque parece un poquito esto de ciencia ficción, pero sí que es cierto que ha habido una inclusión externa, por decirlo de alguna manera, que ha estado inoculando miedo en cuarta dimensión para controlar las emociones del ser humano. Se habla de una especie de extraterrestres, ¿no? que hasta ahora nos han estado manipulando de una manera totalmente desde la ignorancia nuestra, ¿no? Pero sí que lo hablan muchos libros de este miedo, ¿no? Para controlar las emociones, con lo cual esto es lo más preocupante, diría yo. Sí, bueno, de hecho casi desde que empezaron las civilizaciones, ¿no? Con los caldeos y con los asirios, y después con Egipto, se creó una estructura social basada en el miedo, ¿no? Es el imperio del fuerte sobre el débil, ¿no? Del que está arriba sobre el que está abajo, ¿no? Eso que viniera de una fuente o de otra, pues la verdad es que yo no tengo información, pero bueno, ahí está. Sí, de los seres reptilianos, se habla no sé si habrás oído hablar de los seres reptilianos, que solo tienen hemisferio izquierdo, es decir, que no tienen emociones, con lo cual pues se alimentan un poco, se nutren de las emociones, ¿no? Y de quitar el poder a los humanos, ¿no? Y esto está permitido porque es un planeta de libre elección, de libre elección, sí, bueno, de libre elección, pero que aquí esto es como un zoo, ¿no? Que puede aterrizar quien lo desee, ¿no? Y para el temor, aunque estamos dedicando mucho tiempo al temor y a ver, no vamos a faltar para el deseo, pero bueno, están entrelazados los dos. Para el temor, ¿cuál es la mejor receta? Porque parece que aparte de terapias, digamos, de toma de conciencia, ¿no? De que una persona se puede dar cuenta de que sus miedos son irracionales y pues a aprender técnicas de respiración, técnicas de relajación, pero parece que la mejor opción es el enfrentamiento progresivo a la causa del miedo, ¿no? Es que me estoy acordando, por poner un ejemplo visual de cómo se enseñan a los niños a nadar a veces, ¿no? Hay dos maneras de enseñarle a los niños a nadar. Uno es tirarlo al agua y que el niño nade como pueda, que nada por instinto, y otra es enseñarle a nadar muy suavemente, ¿no? Haciendo que primero mueva los pies, las manos,
y vaya soltándose, ¿no? Entonces, ¿tú cuál aconsejas? ¿Aconsejas que la persona afronte el miedo de una manera decidida, audaz y de golpe, o que haya un acercamiento progresivo a la causa del temor? Hombre, a mí si me preguntas cómo quiero aprender a nadar, te diría que me lo hagan de forma progresiva, ¿no? No es necesario que pasar por un mal trago de agua, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que lo que más importante es que los padres, los profesores, no transmitan, no proyecten sus miedos, ¿no? Eso es más importante, ¿no? Y más importante, hay que valorar si detrás de ese niño que tiene miedo al agua, por ejemplo, ese padre o esa madre están proyectando sus miedos sobre el niño, y el niño lo que hace es representarlos, manifestarlo, ¿no? Con lo cual les diría, padres sanos, que se trabajen los miedos, para que así, de esa manera, el niño nacerá mucho más sano, y enseñar al niño cómo, bueno, pues que la vida, por supuesto, aparecen obstáculos, hay bloqueos generados por el miedo, y ayudar y enseñarles a los niños cómo hay que afrontarlo, ¿no? Es un fantasma al final, es un fantasma que todo depende del poder que tú le des a eso, ¿no? Y dar su origen, tratarlo, no sé. Y había un libro de Michael Ende, por terminar con el miedo, había un libro de Michael Ende que contaba un cuento con una imagen que me pareció preciosa, ¿no? Que leí hace muchos años, ¿no? Y decía que era que había en tal pueblo, tal ciudad imaginaria, ¿no? Había un gigante aparente, ¿no? Y el gigante aparente era, cuando se le miraba de lejos, era tremendamente grande, pero cuando se le miraba de cerca, cuando se iba andando y se avanzaba en dirección hacia donde estaba, y uno no se dejaba bloquear por el miedo, sino que se avanzaba hacia él, el gigante iba disminuyendo de tamaño, hasta que cuando uno estaba al lado de él era tremendamente pequeño, ¿no? Era una imagen preciosa de este fantástico autor y tremendamente imaginativo Michael Ende, ¿no? Y a lo mejor, como tú has querido enlazar con esto que has dicho de fantasma, ¿no? En el sentido de que el miedo tiene esa característica. Vamos a ir por el deseo, aunque sea muy brevemente, porque vamos muy mal de tiempo. El deseo ha sido criticado, digamos que no condenado, pero digamos que puesto en cuarentena o no recomendado, o puesto o colocado como un enemigo por parte de sobre todo la religión budista y otras religiones, también la católica, pues todo lo que sean deseos sexuales, todo lo que sea pues goce y placer, está puesto mucho entre comillas, ¿no? La abnegación, todo lo que suponía la represión de los sentidos, era como ensalzado, y lo otro pues estaba más condenado, ¿no? Sin embargo, y lo estábamos comentando antes de empezar el programa, el deseo parece que es el motor del alma, ¿no? Sin deseo no vendríamos a esta vida, no tendríamos afán por aprender, no tendríamos afán por mejorar, no tendríamos incluso anhelos espirituales, ¿no? ¿Es el deseo un problema o es un deseo una solución para ti, Mónica? Bueno, yo creo que el deseo del ego sí que es cierto que tenemos que tratar de disolverlo de alguna manera, o tratar de que no nos dirija nuestras vidas, ¿no? Que no controle nuestras vidas, porque sí que es cierto que el deseo del ego estás en continua búsqueda fuera, ¿no? Estás buscando fuera para completar, para llenar vacíos, carencias, ¿no? Y entonces sí que es cierto que yo siempre digo que si tienes que cubrir carencias o tienes que buscar la felicidad fuera, eso sí que es cierto que vamos mal encaminados, ¿no? Pero el deseo del alma o la elección del alma, ¿no? Es decir, esa escucha interior de
esa lección, ¿no? De esa que nos genera tanto, pues no sé, alegría o ilusión, pues creo que no es negativa, ¿no? Porque de alguna manera estás buscando dentro, ¿no? Estás buscando dentro de ti pues eso que quieres, ¿no? Y cuando es un deseo del alma, generalmente un deseo del alma no va dirigido a algo material, ¿no? Puede ser por ejemplo, a una persona, ¿no? Desear una persona, ¿no? Y ese deseo yo creo que es necesario por ahora, ¿no? Porque es como una señal que nos está indicando que fíjate en esta persona y no te fijes en otras, ¿no? Porque de alguna manera tu alma te está marcando, ¿no? Te está marcando y como diciendo, pues a ver, esta es la persona, ¿no? Esta es la persona con la que tienes un aprendizaje, o que tienes que vivir algo, o que tienes que tener una relación. Y yo creo que eso no es necesario, ¿no? Quizás cuando estemos mucho más evolucionados y hablemos en otros niveles, como dicen los budistas, pues prescindiremos del deseo de comer, del sexo y de todo, ¿no? Pero vamos a empezar por el chakra raíz, ¿no? Que ya tenemos bastante, ¿no? Y vamos a, pues eso, de alguna manera a conectar con el disfrute y aquí, ¿no? En tierra, no en el cielo. Y yo siempre digo que todo lo que se conquista en la tierra se conquista en el cielo, ¿no? Porque el cielo es la tierra y la tierra es el cielo. Con lo cual, todas las personas que disfrutan y que escuchan, por lo que he dicho, ¿no? Se escuchan a sí mismos, pues no sé, yo creo que no tiene por qué ser un problema, ¿no? Y a lo mejor depende de la intensidad de los deseos, de la digamos de la importancia que tengan, de hasta qué punto dominen el comportamiento, y también del tipo de deseos, ¿no? Es distinto, entiendo, desear vender armas que desear crear un hospital en África, ¿no? Por poner un ejemplo, lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿no? No sé, o querer fundar una familia, o querer tener una bonita relación, o hacer cualquier tipo de cosa positiva, ¿no? O simplemente disfrutar sin hacer daño, ¿no? Y sin que nos perjudique. Yo creo que eso tampoco tiene por qué ser necesariamente negativo, ¿no? No. Uh-huh. Pero bueno, a veces puede pasar que unos deseos lleven a otros y que si no tomamos cierto control nos encadenemos a los deseos, ¿no? Y eso sí puede ser un poco perjudicial. Vemos también, por ejemplo, que la gente muy joven es muy susceptible, ¿no? Al tema de la publicidad, ¿no? Y de compra esto, compra lo otro, y querer pues afianzarse personalmente en función de tener. Bueno, nos vamos a tener que despedir porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Mónica, voy a dar tu dirección de correo, que es movera@gmail.com, para todos aquellos que quieran preguntarle cualquier cosa a Mónica Sánchez, doctora en medicina y psicoterapeuta, relacionada con la consulta, con el programa, sugerencias de temas, en fin, cualquier cuestión. Y me despido de ti, Mónica. Muy bien. Muchísimas gracias por estar un día más en este programa y felices vacaciones. Pues lo mismo. Hasta septiembre, ¿no? Hasta la vuelta al cole. Hasta la vuelta al cole, efectivamente. Feliz verano para todos. Para la audiencia también.
Y me despido de ustedes simplemente diciéndoles que que el camino del corazón, de los deseos del corazón, entendido el corazón como aquello que se basa sobre todo en la generosidad, ¿no? Y en el afán de compartir. El corazón es un órgano que trabaja incansablemente, ¿no? Que está lleno de fuerza y de vitalidad, y que trabaja sobre todo para dar vida al resto del cuerpo, ¿no? Aparte de a sí mismo. Entonces, esa simbología del corazón es un poco aplicable al corazón emocional que tenemos en nuestra alma, ¿no? Y los deseos del corazón pues son deseos, por cuando menos desde mi punto de vista, encomiables, y que al final nos pueden llevar a un lugar en el que también haya paz. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.